Hola gente, ¿cómo andan tanto tiempo? Bueno, me parecía importante hablar de la salud mental del presidente de la Argentina y cómo se banaliza los problemas de salud mental. Desde su inicio en la política y sobre todo cuando inicia la candidatura presidencial, se lo ha atacado siempre por su supuesta fragilidad. Incluso se ha escrito un libro que se titula El Loco y permanentemente se hace foco en eso, incluso en el debate que tuvo con su contrincante. El contrincante planteó esto de dificultades que había tenido en un psicotécnico y lo mismo la semana pasada decía el intendente de la ciudad de Córdoba, que siendo médico me extraña que hable de descompensación o dificultades mentales con semejante falta de respeto, ¿no? Bueno, A intentar en los próximos meses o días voltearlo a mi ley a través de un juicio político. Es una sensación que yo lo tengo que decir porque, a ver, no es, no es algo que no tengo, no lo puedo comprobar, pero bueno, repito lo que me ha dicho en algún momento Rukauf y empieza a sobrevolar un olor a podrido con respecto al juicio político por insanía. A intentar. bueno, el juicio político por insanía, es decir, ¿qué podemos pensar de este presidente o de su conducta que tal vez podríamos encuadrarla dentro de una persona neurotípica o neurodivergente? En 1998, la socióloga Judy Singer utiliza por primera vez el término de la neurodiversidad. Lo define como una diversidad neurológica y sostenía la importancia de que ésta sea agregada a la categoría política aceptada, como la diversidad de clase, género, etnia. La neurodivergencia es un término general para referirse a individuos que viven con condiciones que les llevan a navegar procesos cognitivos y emocionales de manera distinta a la norma. Ahí está. Los procesos cognitivos de codificar el mundo, de decodificar la información, son distintos a la mayoría de la gente. No son capacidades diferentes, son procesos divergentes, son procesos de entender el mundo de otra manera, son procesos de vincularse al entorno de otra manera. Uno de los estigmas más persistentes con respecto a cómo consideramos las neurodivergencias es considerarla enfermedad o discapacidad, que restan el potencial de los sujetos para adaptarse al estándar y desarrollar las habilidades que todos los demás trabajan bajo la norma impuesta. No está mal ni es deficiente, sino que es una variedad del cerebro humano que tienen otras fortalezas y otros desafíos. Este punto de vista, si bien ofrece nuevos caminos para generar una experiencia educativa de calidad para las personas neurodivergentes, no es compartida por la comunidad científica completa, ni por las familias o personas afectadas de esta condición. Lo dice la psicóloga Luz Soto Ceballos. ¿Cuál es el problema? El problema lo tiene la escuela, la familia, las instituciones y que sobre todo esto se ve más marcado en la niñez o en edades muy tempranas porque a veces acarrea retraso en el lenguaje, dificultades para cursar la escuela. Estamos hablando de un funcionamiento diferente, no de una discapacidad. Si pensáramos que el presidente Milei entre en alguna estructura alguna condición de la neurodivergencia, podríamos pensar en una persona con altas capacidades o síndrome de Asperger, que implica la dificultad en la comunicación social, en la flexibilidad de pensamiento y comportamiento. Algunos indicadores del Asperger son personas con mayores sensibilidad a los sonidos, a las luces, por eso se suele indicar que hagan, ¿no?, un test sensorial para ver si eso es algo que realmente afecta su calidad de vida. Son rígidos en los pensamientos o en cambios de rutina. Milei tiene como algo que siempre lleva en la mano sus lentes, algo, hay como cuestiones muy estereotípicas, ¿no? De fijaciones, diríamos, como conductas muy que se ve a veces esto también de los ruidos que le han molestado, lo ha dicho en notas, o tener cierto control, ¿no?, de este entorno. Suelen crear fijaciones en temas o objetos de interés, entonces están como en eso, en eso, en eso. No entienden las bromas o la ironía porque hablan un lenguaje muy literal. Tienen a veces a realizar comentarios que son como desafortunados, porque claro, al ser tan literales, por ahí uno diría, ay, tener un poquito, no sé, una mentirita piadosa, y no, hay gente literal, te va a decir te queda feo. Eh, no suelen mirar a la cara, evitan este contacto, utilizan un lenguaje formal o muy correcto.
Pero, si bien tenemos algunas conductas que podrían pensar, hay muchas notas donde se ven de estos rasgos en el presidente Milei, hay algo que a mí me hace mucho ruido, que es que él ha contado en varias notas que él y su hermana han sido víctimas de violencia. Y lo dice muy marcado, o sea que evidentemente su entorno familiar era muy violento. Por lo cual, los que hemos hablado y conocemos y nos referimos para que la sociedad tome noción de cuáles son las secuelas de la violencia, también podría estar este sujeto teñido en su comportamiento adulto por este padecimiento. Y me cuesta pensar todos los organismos y todos los colectivos que defienden el ni una menos, ni uno menos, que no puedan ver que acá hay una persona que relata que en su infancia era víctima de violencia y que incluso han salido vecinos y gente que conocía a la familia para aseverar esta situación, lo cual no creo que sea menor y debe entrar dentro del análisis, corriéndonos de que se lo puede criticar como presidente, como político y sus medidas, pero que no esté la burla en un posible padecimiento mental, si lo tiene, dentro de lo que digo, estas secuelas de haber sido víctima de violencia, o una neurodivergencia. Él mismo contaba el relato de la violencia. Pero sí tengo claro es que he tenido muchas lecciones y que todo el tipo de maltrato que he recibido por parte de mi padre, ya sea Claro. físico o psicológico, hace que eso haya afectado a mi personalidad. Claro. Y eso probablemente tenga que ver con las palizas que recibía. Y con lo cual no, Claro. no tengo rencor. O sea, está contando que ha sido víctima de violencia. Sabemos cuáles son las secuelas de la violencia. Entonces, ¿qué pasa con esto? Para algunos sí, para otros no. Me parece que como sociedad no puede estar la crítica en una infancia que un sujeto no elige, como este tuit que comparto donde alguien se burla de la infancia que tuvo el presidente, pero ¿cómo uno puede burlarse de alguien que es víctima de violencia? Ha contado en muchas notas que había maltrato físico, que su padre, como dice ahí, medía 1,90, no eran palizas normales. Cuando estudiaba siempre fue muy despectivo para mi carrera, siempre me dijo que era una basura y que me iba a morir de hambre. A mí me tocó que mis padres sean muy tóxicos, pero creo que todo maltrato que me tocó vivir, ya sean físicos o psicológicos, hicieron que eso haya afectado mi personalidad. Todas esas palizas que yo recibí cuando era un chico hacen que hoy no le tenga miedo a nada. Gente, ¿cuáles son las secuelas que puede tener una persona víctima de violencia? Secuelas físicas, retraso en el crecimiento, problemas de sueño, regresiones, menos habilidades motoras, problemas cognitivos, retraso del lenguaje, del desarrollo, retraso del rendimiento escolar, problemas sociales, escasas habilidades, retraimiento, rechazo, agresividad, problemas de conducta, agresión, conducta cruel con animal, rabieta, inmadurez, delincuencia, problemas emocionales, ansiedad, ira, depresión, aislamiento, baja autoestima, estrés postraumático. Creo que hay que encuadrar que la conducta del presidente de la Argentina se teje con estos dos hechos. Sí, puede encuadrar en una neurodivergencia, puede ser una persona que tiene altas capacidades o Asperger, y también es una persona que tiene en su historia personal mucho, mucha secuela de haber sido un niño maltratado y seguramente creo que se fue de grande de la casa, o sea que ha sido una persona maltratada mucho tiempo. Si hablamos de Asperger, bueno, creo que se sabe la cantidad de personas públicas que tienen la condición de Asperger y creo que eso no pone la limitación de capacidad o permitir que se haga un juicio de insanía. Bueno, escucho sus comentarios, nos vemos a la próxima y a ver si reflexionamos que las neurodivergencias no son características para burlarnos de nadie y mucho menos que alguien sea víctima de violencia. Hablamos de un infante, ¿no? De él y su hermano, dos niños víctimas de violencia. No le encuentro punto para la burla y la gracia. Nos vemos en la próxima, los leo.